está conectado en la señal de Radio Panamá a esta hora el abogado Rafael Rivera. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo están? Agradecido por la invitación y con gusto para compartir algo de lo que es este proyecto de ley de sustancia económica que tanto ha dado que hablar en las últimas semanas. Gracias por acompañarnos. Invito a la audiencia a mandar sus preguntas al canal de YouTube. Nos envían las preguntas sobre este proyecto de ley de sustancia económica, del cual vamos a intentar entender un poco más a partir de este momento con el abogado Rafael Rivera. Abogado, quiero arrancar desde el inicio. Cuando hablamos de un proyecto de ley de sustancia económica, un tema tan técnico, ¿cómo lo podemos traducir para poder intentar entender qué se está discutiendo y qué se busca aprobar? Sí, gracias. Yo te diría que en palabras sencillas estamos hablando de un proyecto de ley que forma parte de unos compromisos internacionales que la República de Panamá ha estado discutiendo en distintos foros internacionales a nivel de la OECD, a nivel de la Unión Europea, y que finalmente ha terminado en aterrizar esos compromisos en algunos cambios legislativos que vienen a materializarse con este proyecto de ley y que lo que buscan es cambiar las reglas aplicables a la constitución de, sobre todo, sociedades anónimas panameñas, y que a partir de la aprobación del proyecto de ley van a requerir adicionalmente a los documentos legales de incorporación tener ciertos medios materiales de administración y dirección en la República de Panamá, como son recursos humanos, instalaciones físicas disponibles y otras inversiones y gastos y costos incurridos en la realización de su actividad mercantil. Esto quiere decir, por ejemplo, de que es un proyecto de ley que va dirigido a aquellas empresas multinacionales que tengan sedes en Panamá y que avancen en torno a estos temas y las medidas fiscales. Y yo lo traigo a colación porque recuerdo que en un momento hubo un problema, bueno, con Francia y creo que con España también, en donde se decía que Panamá no cobraba impuestos territoriales a empresas que no tenían desarrollo físico en Panamá. Sí, correcto. Básicamente de lo que se trata es de una iniciativa, digamos, como mencionaba, es un estándar internacional. La mayoría de los países desarrollados tiene reglas a través de las cuales pretende lograr recaudación de los ingresos de sus residentes o, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de sus ciudadanos. Lo que se busca con este proyecto es que esos ciudadanos de otras jurisdicciones no puedan crear sociedades o vehículos jurídicos panameños para evitar reportar este tipo de ingresos que se denominan rentas pasivas y que no son más que aquellos rendimientos derivados de la utilización de capital, de bienes muebles o de otros derechos económicos intangibles y que en todo caso, estas sociedades titulares de estos derechos económicos se vean obligados a reportar los mismos a la Dirección General de Ingresos en Panamá y en el evento de no contar con estos medios materiales de administración y operación que mencioné, se vean obligados a pagar un impuesto a la República de Panamá de un 15% sobre sus ingresos brutos, como lee actualmente el proyecto de ley. Y que efectivamente ese es un punto que debería modificarse porque los impuestos sobre la renta siempre se pagan sobre las ganancias o utilidades del periodo, ¿no? Se habla un poco de que este proyecto descansa más que todo por ser Panamá un país de servicio, un país de logística y el tema de la banca como tal, ¿no? ¿Es allí donde toma más importancia este tipo de proyectos? Sí, efectivamente, porque todas estas, digamos, medidas que se adoptan en estos foros internacionales o estas recomendaciones impactan más directamente y más claramente a organizaciones multinacionales con una, digamos, estructura más robusta. Los bancos han sido objeto de este tipo de restricciones y medidas ya desde hace, yo te diría, un par de décadas. También los grupos multinacionales están siendo objeto de este tipo de medidas a través del denominado impuesto mínimo global que se promueve bajo el auspicio de la OCDE. Y lo que viene a completar este proyecto de ley es básicamente la traducción a la jurisdicción panameña de
este nuevo estándar o estos consensos de cooperación internacional, que lo que buscan es que cuando tienes una entidad o una subsidiaria o un establecimiento permanente en cualquier jurisdicción, llámese Panamá, esta operación efectivamente cuente con personal, cuente con oficinas, cuente con instalaciones, y que no se facilite la utilización de compañías de papel para, lograr la relocalización de ingresos o de rendimientos a jurisdicciones fuera de la jurisdicción de residencia del titular último de estos beneficios. Cuando se publicaron los mal llamados papeles de Panamá, empezaron a haber diferentes grupos de personas, ¿no? Por un lado, los abogados que decían que a ellos no les parecían las medidas que Panamá estaba tomando para poder salir de las listas y obviamente limpiar la imagen internacional, y otros que señalaban que ese era el camino a seguir, aunque iba a costar un poco más y tendría sus repercusiones. Esta ley de sustancia económica, este proyecto de ley de sustancia económica, por lo que yo he podido entender, y me corrige si me equivoco, por favor, viene a terminar de darle un cierre a todas esas medidas tomadas desde el 2016 para poder sacar a Panamá de estas listas discriminatorias. Pero, ¿qué pasa con todo ese mercado que se manejaba a nivel de firmas de abogados, el cual Panamá perdió un gran porcentaje, el cual se fueron del país a otros destinos y en el cual Panamá ya ha dejado de ser atractivo para ese tipo de negocio? Bueno, precisamente me parece que estos cambios han demorado mucho tiempo en ser procesados y adaptados acá en nuestro país. Eso lo que ha provocado es precisamente lo que describe, es un fenómeno en donde muchos usuarios de estos vehículos han decidido mover sus operaciones o esos vehículos jurídicos a otras jurisdicciones que ya han completado sus procesos de adecuación en un plazo más corto, y otro porcentaje menor de esos vehículos se han movido a jurisdicciones que tienen poca o nula regulación sobre el particular, pero el mercado, digamos, este mercado no viene definido por actores en nuestro país o en nuestras jurisdicciones. El mercado internacional está constituido grandemente por empresas o individuos de alto nivel económico que están radicados en jurisdicciones ya con un nivel de desarrollo económico superior, y las reglas que se han adoptado en sus propias jurisdicciones los han obligado a ir haciendo esas movidas y a ir desplazando ciertas jurisdicciones o ciertas plazas para la incorporación de vehículos especiales. En nuestro caso, yo te diría que sin duda los bancos internacionales son un buen ejemplo de cómo esas operaciones se fueron saliendo del país precisamente por esta disyuntiva o este conflicto entre, los grupos que auspiciaban mantener el sistema tal cual fue adoptado desde mediados del siglo pasado en Panamá, y los que proponían cambios y ajustes para adecuar nuestra regulación a este nuevo consenso internacional y estos nuevos estándares que hoy por hoy yo te diría que son el nuevo level playing field para este tipo de negocios a nivel internacional. Buenos días, licenciado. Le saluda Judy Meana. Aquí tuvimos a la diputada Grace Hernández, sí, y ella mencionó que en la revisión que hizo de la ley aparecía algo, pero no profundizó sobre las fundaciones de interés privado. ¿Usted ha tenido conocimiento? ¿Qué se está diciendo específicamente en la ley? Bueno, lo que sucede es que cuando tú ves el proyecto de ley, el proyecto de ley no se ocupa de distinguir si es aplicable a sociedades anónimas o a sociedades de responsabilidad limitada o a fundaciones de interés privado. Sencillamente indica que cuando se trate de entidades panameñas que formen parte de grupos multinacionales que cumplan con las condiciones o características previstas en el proyecto, estas reglas les serán aplicables a esas entidades. Precisamente si en lugar de una sociedad anónima, uno de estos grupos utiliza una fundación de interés privado para hacer un centro de recolección, por ejemplo, de rendimientos de tasas de interés, quedaría sujeto a la aplicación de esta normativa, ¿no? Porque lo que buscas en el fondo esta medida es atacar o que quede bajo su espectro los tipos de rentas pasivas que se describen en la ley. No distingue cuál es el vehículo jurídico sobre el cual se acumulan estos rendimientos.
Abogado, en el caso tal de que tomemos en cuenta o como verdadero algunas advertencias que hacen algunos empresarios en cuanto que se habla de que el costo operativo pudiese subir y también se habla de que la competitividad tendría una merma en este sentido, ¿aún así vale la pena, como dicen en buen panameño, rifársela en base a esto? Yo pienso que este es un tema en el que es complicado rifártela porque básicamente estamos hablando de distintos intereses contrapuestos. Me parece que la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas lo que busca es hacer de Panamá una plaza más segura y una plaza internacionalmente reconocida para la atracción de inversión directa extranjera, es decir, inversiones reales y materiales en operaciones en Panamá. Y para lograr ese objetivo hay que atacar o hay que abordar esta situación de los vehículos jurídicos panameños que tradicionalmente han operado con pocos controles y pocas obligaciones de reporte. Así que para cumplir esa primera finalidad hay que definitivamente cambiar las reglas del juego aplicables a estas sociedades o fundaciones o vehículos jurídicos para hacerlos más transparentes y para permitir el intercambio de información sobre los mismos. Entonces, efectivamente, este es un tema en donde hay intereses contrapuestos y me parece que el interés superior del país es la atracción de inversión directa extranjera, que es la que genera empleos finalmente, por lo menos en la escala que se requiere para modificar el bienestar a nivel general de la población. Y nosotros tenemos ya más o menos unos 20 o 25 años de retraso en estas decisiones. ¿Qué pasa con el tema de la Marina Mercante? Porque uno de los debates que se dieron dentro de la Asamblea Nacional fue la posición de varios representantes cercanos a esta industria de dejar por fuera o acortar las legislaciones que iban dentro de esta ley sobre el tema. Bueno, yo creo en ese caso hay que hacer varias precisiones. Lo primero es que para los grupos, digamos, marítimos internacionales, los grupos marítimos están organizados como cualquier otro grupo multinacional y tienen entidades que se dedican a distintas gestiones o funciones dentro del grupo. Si hay entidades, por ejemplo, financieras que realicen la financiación o centralicen la financiación del grupo, no vería yo por qué un grupo de negocio marítimo deba quedar exento de estas reglas, pero un grupo, por ejemplo, que esté en el sector tecnológico, en el sector industrial o farmacéutico, sí deba quedar sujeto a las reglas. Depende de cuál es la función del vehículo dentro del grupo multinacional, sea marítimo o de otro sector. Abogado, hablemos un poco acerca, digo, si lo traemos a los términos básicos como tal, lo único que se pide es que la empresa tenga, dentro de todo, ¿no? Lo que podamos ver en transparencia, que tenga su dirección, que tenga sus gastos operativos, que tenga su personal, que tenga una ubicación de verdad aquí en Panamá, que son básicamente lo que se busca, ¿no? Para que todo quede en términos legales. En tema de fiscalización, ¿usted cree que aún dándose este tema sería fácil para Panamá fiscalizar de esta forma? Porque siempre hay como el juega vivo en cuanto a estos temas, ¿no? Yo pienso que el espectro de la fiscalización ha cambiado. Digamos que Panamá estaría haciendo una parte de esa fiscalización, pero las jurisdicciones de origen de estos grupos multinacionales estarían haciendo otra parte de la fiscalización. Así que las fuentes de información podrían ser compartidas y precisamente parte de lo que buscan las iniciativas en materia de tributación internacional es que exista un intercambio de información fiscal coherente y permanente entre los países, ¿no? Por otro lado, efectivamente se va a requerir de un mayor nivel de fiscalización, de un mayor conocimiento técnico de nuestros funcionarios para poder fiscalizar este tipo de operaciones, pero digamos que es el futuro de todas las economías y algo que es muy importante destacar es que Panamá no es ningún país que esté innovando o experimentando con estas reglas. Creo que debemos recordar que la mayoría de los países mantiene un sistema territorial de impuestos sobre la renta para las operaciones, digamos, de inversión directa de negocios. En lo que pueden haber reglas sobre gravamen extraterritorial es precisamente sobre ingresos pasivos, pero que sean de propiedad de un residente
de uno o de cualquiera de las naciones en el entorno internacional. Abogado Rafael Rivera, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos seguir en contacto para conocer más detalles e intentar entender un poco más este asunto que es bastante técnico y que por supuesto queremos hacer docencia con la audiencia para poder tener todos los detalles. Gracias.